Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Izuku se desplomó contra el suelo por 20ª ocasión esa mañana. Minerva no había subido anoche para ver cómo estaba, pero, para ser honesto, eso lo alegraba. No lo había visto hacer el ridículo intentando imitar los movimientos de Gran Torino. Hasta ahora, solo conseguía impulsarse en una pared 3 veces antes de que sus pies resbalaran. Era una bendición que el dojo estuviera hecho de algún tipo de madera reforzada, pues de lo contrario, probablemente habría atravesado una pared o dos con la fuerza con la que se estrelló anoche mientras rebotaba con sus piernas y su cara. Emitiendo un quejido al levantarse de nuevo, con la nueva energía corriendo por su cuerpo, Izuku se lanzó otra vez hacia la pared. En medio de un rebote hacia la pared siguiente, la puerta se abrió y Minerva ladeó la cabeza mirándolo. Midorilla. Apenas ese son el C5, el S solenen y ese siquiera HAS salido T todavía, dijo ella. Izuku aterrizó en la pared y cayó de espaldas, para luego bostezar y levantarse del suelo. Sonrió, sintiendo que sus mejillas se encendían un poco mientras se rascaba la nuca. Ella paseó por la habitación, observando las pequeñas abolladuras en la carpintería del edificio, lo que hizo que él mirara al piso, avergonzado por no haber notado el daño que había causado, o al menos la magnitud del mismo. Lo siento, no quise romper nada. Y yo me encargaré. ¿Podemos llegar a un acuerdo antes de que mi pasantía contigo te termine? Se detuvo cuando ella dejó escapar una risa suave y le hizo un gesto para que se calmara. Y yo no sé si construí este dojo para que F fuera H hermoso, Midoriya ya. Ese si el de daño se causado por tu entrenamiento es demasiado extenso, lo repararé y yo misma. ¿Por qué estás entrenándose cuando te dije que íbamos a salir de patrulla esta noche? Un poco de entrenamiento siempre es bueno, pero si algo sucede, contaré contigo para que hagas tu parte. Izuku asintió, frotándose el hombro antes de desviar la mirada de la de ella. Dejó escapar un suspiro y luego la miró de nuevo con cautela a sus ojos relajados. Sí, pero no logré dominar mi movimiento tanto como quería, así que pensé que debería levantarme e intentar perfeccionarlo antes de que salgamos. Los ojos de Minerva se abrieron bajo su máscara antes de que ella soltara una risita. Apoyándose contra la pared, le indicó que continuara. Bueno, y yo también supuestamente debo estar entrenándote, así que por favor continúa anante y veré si puedo hacer algunas sugerencias. Pestañeando ante la forma casual en que ella se reclinaba en la pared del dojo, él sonrió y se lanzó hacia adelante, aterrizando con facilidad en la pared antes de seguir saltando por el dojo, tocando 5 paredes consecutivas antes de sentir que resbalaba. Se preparó para chocar contra otra pared, pero sintió un tirón en su camiseta que lo asfixió brevemente antes de abrir los ojos y ver a Minerva. Las chispas más tenues de electricidad saltaban de ella, mientras lo sostenía por la camisa antes de dejarlo caer sobre sus pies. Te tienes buena forma, pero te estás preocupando demasiado por todos los pequeños ajustes en tus movimientos. Solo concéntrate en las cosas grandes, como de dónde van a aterrizarte tus pies y brazos. Tus cuerpo asimilará las cosas pequeñas de forma natural. Izuku asintió, sabiendo que tendía a pensar demasiado en todo mientras entrenaba. La escuchó tronarse los nudillos bajo su capa. Mientras se daba la vuelta y abría la puerta de su dojo, se detuvo y miró de nuevo hacia Izuku. Hablando de patrullar, te tengo que hacer algunos preparativos para esta noche. Luego se fue, cerrando la puerta tras de sí y dejando a Izuku solo en el dojo. Izuku tomó una respiración profunda, dudando mientras pensaba en la forma en que su rayo había actuado. Llevando su mano a la altura de los ojos, se concentró en el crepitar de la energía y el destello de luz, y canalizó su propia electricidad a través de su brazo. La observó mientras recorría su piel antes de mover su brazo, dejando caer el hechizo y desvanecer la electricidad. Era, inquietantemente similar al relámpago de Minerva. Sacudiendo la cabeza y frotándose la nuca, dejó escapar un suspiro. Probablemente, de nuevo, solo estaba dándole demasiadas vueltas.
Su poder se asemeja a tu magia de relámpago, pero dudo que ella posea magia, Izuku. Las llamas y el hielo de Todoroki también se parecen a la tuya, pero sabemos con certeza que eso no es magia. La manipulación elemental parece ser habitual entre los dones, ¿no es así? Izuku miró la forma resplandeciente de Amelinda en su muñeca, asintiendo con la cabeza antes de estirar el brazo sobre el pecho. Poniéndose en posición de combate, intentó dejar que sus preocupaciones se deslizaran. No es infrecuente, es solo que no sé. Se sintió familiar. Tenía un aura, ¿sabes? Confío en ella, independientemente de si eso es magia o su don, pero no es como si tuviéramos tiempo para preocuparnos por eso ahora. Necesito controlar mi movimiento antes de esta noche. Saltando de la pared, apenas logrando que su pie se enganchara, salvó el débil salto y aterrizó, luego sacudió la cabeza. Ella no podía tener magia, ¿verdad? Aunque, el búho con el que Uraraka había hecho un pacto había dicho algo sobre Silpia siendo la hija de Titania, la mismísima reina de las hadas, como si no fuera gran cosa. Concéntrate, Izuku. Puedo preocuparme por quién tiene magia y quién no, más tarde. El One for All y mi propia magia deben ser lo primero ahora mismo. A pesar de prometer concentrarse, no pudo evitar empezar a preguntarse si la magia era realmente tan poco común entre los humanos normales como el Búho y Amelinda le habían hecho creer. Titania cabalgaba sobre una cierva por el sendero ensombrecido de su bosque. Aquel humano se lo había arrebatado mediante un engaño hacía tanto tiempo, pero ella tenía asuntos con el guardián actual del bosque. Ignoró a las criaturas que la rodeaban, consciente de que estaban atadas por el hechizo de sellado del guardián, incapaces de abandonar su, antes suyo, bosque, e incapaces incluso de tocar a los visitantes. Al sentir que su compañero luchaba por seguir caminando, Titania sonrió y se deslizó del animal, acariciando la barbilla de la criatura antes de espantarla y seguir por el sendero a pie. Recordando con afecto cómo solía viajar por el bosque sin obstáculos, dejó escapar un suspiro mientras acariciaba uno de los árboles, atravesando una pared de enredaderas. Su objetivo estaba ahora a la vista. Una puerta giratoria de oscuridad se alzaba entre dos árboles retorcidos e inclinados, resplandeciendo mientras ella la miraba fijamente. ¿Qué haces aquí, reina de las hadas? Creo que los acuerdos no han cambiado, a menos que sus descendientes hayan decidido devolverte tu bosque. Titania dirigió su ceño fruncido hacia la figura de sombras que goteaban de ese ser aborrecible, mirando su penetrante mirada. El ser ladeó la cabeza mientras estaba sentado en un claro, luego se levantó de un salto y caminó hacia ella. Por mucho que he buscado, sus descendientes aún me evitan. Estoy aquí porque creo que ese chico necesita ser puesto a prueba para ver si está realmente listo para ser quien nos reintroduzca en el mundo. Erebus, tu manto puede engañar a otros, pero deja de esconderte de mí. Erebus soltó una risita antes de asentir y caminar más cerca de ella. Las sombras quedaban momentáneamente atrás con cada paso que daba la criatura. Erebus ladeó su cabeza y se encogió de hombros antes de levantarse y estirarse. Lo siento, Titania, sabes que no puedo confiar en ti. Vete de aquí, ahora. Primera y última advertencia. Titania suspiró y flexionó los dedos, el poder comenzó a irradiar de ella mientras ella y Erebus se daban vueltas. Ahora, Erebus, puedes ser más vieja, pero los elementos en tu bosque todavía se doblegan a mi voluntad. No inicies una pelea que no puedes ganar, Erebus. Titania le extendió una advertencia al ser de la oscuridad. Erebus emitió una risa, y una espada de oscuridad apareció en su mano extendida. Arrastrando la hoja por el suelo del hermoso bosque, Titania se compadeció de la tonta que tenía delante. Levantando su mano, Titania desató un ciclón. La ráfaga repentina sopló a Erebus hacia atrás, pero antes de desaparecer, Erebus arrojó dagas oscuras a Titania. Mientras suspiraba y levantaba una mano, enredaderas se dispararon detrás de ella para atrapar las dagas en pleno vuelo. Basta. Estos trucos patéticos no funcionarán conmigo, Erebus. Necesitamos poner a prueba al niño para ver si es lo que necesitamos. Varios clones oscuros aparecieron a su alrededor, cada uno se parecía perfectamente a Erebus y cada uno estaba equipado con otra espada. Las manos de Titania giraron rápidamente a su alrededor, disparando cuchillas de viento. Cada una de las sombras cayó por la mitad en el vacío, volviendo a la Erebus principal. ¿Ponerlo a prueba? No me mientas, Titania. Solo quieres jugar con él, como con todos los anteriores. Incluso después de perder contra ese humano hace siglos, todavía no has cambiado. Erebus chilló y cargó contra Titania, la espada en sus manos creció exponencialmente.
Titania sonrió con suficiencia mientras, con un breve movimiento de su mano, raíces de árboles se enredaron rápidamente alrededor de las piernas de Erebus antes de que un enorme roble la aprisionara. Bruja. Esto solo me detendrá un momento. No puedes. Titania no perdió tiempo, corrió hacia el portal palpitante. Ignorando los bramidos que emanaban de la prisión improvisada, Titania se metió en el portal, llamando a los espíritus para que vinieran a ella. Cuando un espíritu finalmente respondió a su llamada, ella sonrió antes de sentir que la recordaba que el roble cedía ante el interminable asalto de Erebus. Sacando rápidamente a quienquiera que hubiera respondido a su llamada, lo arrojó rápidamente al aire con una ráfaga de viento. Ve. Encuentra a alguien que se oponga a Izuku Midoriya y concédele fuerza para luchar contra el chico. Oblígalo a demostrar su valía. Ordenó Titania. El espíritu rojo se dejó llevar por el viento. Con su misión cumplida, Titania sonrió. Mirando de reojo al árbol, sonrió ante la furia de Erebus. Las sombras arrasaron a su alrededor en el suelo mientras zarcillos se estiraban con rabia dentro y fuera de su cuerpo. ¿Tienes idea de lo que has hecho? El poder puro de su ira arrasó los árboles esparcidos por el claro. Titania negó con la cabeza. ¿Qué he hecho? Hay una posibilidad decente de que el chico muera, pero si él va a ser el heraldo de nuestro regreso, necesita demostrar su valía. Sabes bien que podría haber liberado cualquier cosa, incluido el Nuke-Labe, de aquí. El chico debería considerarse afortunado de que esté siendo tan benévola. Ella suspiró mientras Erebus finalmente escapaba de su prisión, la oscuridad rasgaba el aire mientras la criatura soltaba un chillido antinatural. Sí, sí, me harás pagar por esto, me matarás, me mutilarás, etc., pero tendrás que esperar hasta que te vea en otra ocasión, Erebus. Sacó un cristal de su vestido, cerrando los ojos mientras una luz verde la envolvía, teletransportándola de vuelta a su sala del trono. Mi señora, ¿te todo salió como estaba planeado? Preguntó Alicia, con preocupación evidente en el rostro de su asistente. Sonriendo, se sentó lentamente en su trono. Acercándose, Titania apretó ligeramente los dedos de su asistente. Sí, el chico será puesto a prueba como yo quería. Sin duda, necesitará derrotar a cualquier cosa con la que se una ese espíritu de ira. Esperaba conseguir una de las viejas bestias para lanzársela al chico, pero Erebus sigue siendo un inconveniente como siempre. Se apoyó en un codo, descansándolo en uno de los reposabrazos de su trono. Esperaba que el chico no muriera. Recién comenzaba a construir su fe en él. Era fuerte, esto no era discutible. Pero el heraldo del regreso de su gente, y de todos los pueblos místicos, al mundo humano necesitaría ser más que solo fuerte. Titania suspiró, recostándose en su trono. Era casi extraño lo parecido que era Izuku al espadachín que la había vencido, llevándose su bosque. ¿Silpia te ha contactado ya? Alicia negó con la cabeza, inclinándola mientras sacaba un teléfono. Ha ignorado todos los intentos de contactarla, mi señora, pero sus escoltas se aseguraron de que estuviera presente en el festival deportivo antes de obligarlos a irse. Titania asintió, dejando escapar un suspiro mientras tamborileaba con un dedo en el reposabrazos. Su hija era tan impredecible como su madre. Titania controló su expresión, pero no pudo evitar el leve punzada de ira que sintió al pensar en las acciones de su hija. Con suerte, esta vez haría lo que Titania deseaba y observaría al chico. Sonrió al recordar al chico en el festival. Si esto salía bien, tal vez su gente podría salir de su escondite antes de lo que ella había pensado. Izuku iba sentado en el tren que se dirigía a Osu, con Minerva sentada frente a él. Estaban casi solos, no porque el tren estuviera vacío, sino porque todos le habían dado un amplio margen a Minerva en cuanto subieron al tren. Normalmente, Izuku podía entender por qué la evitaban. Era grande, su traje era intencionalmente intimidante y nunca hablaba, pero acababa de estar en la línea de demostración del festival deportivo. No tenía sentido que todos siguieran teniéndole miedo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un temblor inusualmente fuerte del tren, antes de que se calmara. De repente, sintió que sus pies se despegaban del suelo cuando un brazo blanco pálido y enfermizo se estrelló justo donde él había estado parado. Su aliento se quedó atrapado en su garganta al ver la vista familiar de ojos inyectados en sangre y temblorosos conectados directamente al cerebro del Nomu. El fuego se enroscó en su palma y subió hasta su hombro, antes de que sintiera que lo que lo había levantado lo soltaba. Un destello de relámpago negro se estrelló contra la criatura y la derribó fuera del tren. Mirando a su derecha, vio el asiento de Minerva a vacío. Sus ojos se abrieron aún más, recordando lo que el Nomu de la USG le había hecho a Aizawa y Uraraka, y saltó de pie.
Antes de saltar del tren, recordó, por fin, que había otras personas a bordo. Quédense aquí. Vayan a otro vagón y esperen a que llegue la ayuda. Gritó antes de saltar del tren, sintiendo un poder recorrer todo su cuerpo mientras invocaba hielo gélido para que girara alrededor de su brazo. Girando rápidamente hacia la parte trasera del tren, se detuvo al ver las vías dobladas y agrietadas que conducían a donde Minerva jadeaba sobre el cuerpo maltratado de la criatura. El ser le había arrancado su capa, revelando brazos vendados y con cicatrices. Maldita sé cosa estaba de dura. Tetud derrotaste a uno de estos en Izuku saltó hacia ella y la empujó para alejarla. Era solo cuestión de tiempo antes de que se recuperara. Apartándose de Minerva, miró hacia la criatura, deteniéndose al ver que sus extremidades rotas, permanecían rotas. Acercándose con cautela, se arrodilló cerca de su abdomen antes de invocar su bastón y pincharlo. Parece un poco diferente. Extremidades más largas, masa muscular más pequeña, ¿este no puede regenerarse? Murmuró. Al escuchar gritos, salió de sus pensamientos y miró hacia el tren. Confundido por un momento ya que parecía estar bien, antes de girar hacia la ciudad que habían estado pasando para ver a otro Nomu volando a una distancia considerable. Más allá del Nomu, llamas brillantes irradiaban desde la ciudad mientras sirenas de emergencia y gritos de personas resonaban por toda la urbe. ¿Están siendo producidos en masa? Estas cosas parecen similares a esos villanos con don potenciado del incidente Esquiego, pero algo es distinto. Dio un respingo al sentir una mano tocar su hombro. La apartó, saltando en el mismo movimiento, pensando que otra de esas criaturas había llegado al tren. Apuntó con la mano hacia donde acababa de saltar, el fuego recorría su brazo. Entonces se dio cuenta de Minerva ladeando la cabeza, y dejó que las llamas se apagaran. Osu está siendo atacada. Necesitamos entrar allí y ayudar con él la de defensa de él los C civiles y el C control de daños. Sin mencionar que el asesino de DH Héroes HAS sido visto por él la Z zona. Punciones de miedo se instalaron en él, ya que la mención del asesino de héroes trajo a Ida a su mente. Izuku no podía recordar el nombre de la agencia de héroes con la que Ida había elegido hacer su pasantía, pero recordó vívidamente esa visión que había visto. ¿De Deku? ¿Qué te pasa? Izuku negó con la cabeza mientras miraba de nuevo a Minerva. Ida no iría tras Stein, ¿verdad? Izuku tragó saliva con dificultad antes de subirse el protector de mandíbula. Creo que mi amigo podría estar en problemas. Creo que pudo haber ido tras el asesino de héroes. Lo voy a ir a buscarlo. Lo siento. Izuku inclinó la cabeza, sacando su teléfono mientras lo hacía y comenzó a mirar un mapa de la ciudad. Stein estaría lejos de lo que estaba sucediendo en la ciudad, probablemente en un callejón trasero. Su modus operandi era matar héroes lejos de donde pudieran pedir ayuda. Miró de nuevo a Minerva, su máscara ocultaba cualquier tipo de expresión antes de que ella se diera la vuelta y comenzara a correr en la dirección en la que habían visto al gnomo volador. Apuntando su brazo hacia un área más oscura de la ciudad, sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral al darse cuenta de que estaba apuntando a dónde podría estar Stein. Si se crees que eso es el elo, que necesitas hacer, entonces bebé. Y intentaré hacer que nadie más B vaya a esa área. No podré venir a ayudar a antes de manejar esta SS situación, así que tense cuidado y no pelees si puedes evitarlo. Izuku asintió mientras ella saltaba la pared de piedra y desaparecía de la vista. Activó el One for All y comenzó a correr por las callejuelas traseras de la ciudad, asegurándose de mantenerse lo más silencioso posible en caso de que tropezara con el asesino de héroes. Si Ida realmente iba tras el asesino de héroes, entonces bueno, no tenía ni la mitad de la experiencia que su hermano, por lo que sus posibilidades de vencer al experimentado asesino no eran grandes. Ochako miró fijamente el caos que se desarrollaba ante ella. Tragó saliva con dificultad mientras veía a la gente correr a su lado, explosiones ocurriendo a unas pocas cuadras de distancia. La sonrisa en el rostro de Endeavor realmente estaba empezando a asustarla. ¿Estaba realmente emocionado? ¿Debería ella estar emocionada? Shoto. Esto es exactamente lo que quería mostrarte. Cómo un verdadero héroe maneja una crisis. Ese tonto de Olmig simplemente saltaría y gritaría: Shoto, ¿por qué estás mirando tu teléfono? Sintiendo un zumbido en su cinturón, ella también sacó su teléfono. Deku había enviado a toda la clase su ubicación, un callejón a casi 2 millas de su ubicación actual. ¿Crees que está en problemas? ¿Por qué estaría siquiera en Osu?
Todoroki, ¿deberíamos? Todoroki la miró y asintió antes de detenerse para mirar la caótica situación que se desarrollaba frente a ellos. Mirándola a ella y a su teléfono, dejó escapar un suspiro y le puso una mano en el hombro. Tú eres más adecuada para rescatar a la gente aquí. Por allí atrás se ve bastante seguro, pero me preocupa el mensaje. Mi viejo puede manejar cualquier pelea que necesite hacerse contigo como apoyo, pero yo no creo que tu don sería más útil aquí. Yo iré a revisar esto, y tú debes seguir después de ayudar a manejar esto, ordenó antes de darse la vuelta y salir corriendo, dejando a Ochako con Endeavor. Viejo. Si encuentras héroes que no estén ayudando en la crisis más adelante, envíalos a la ubicación que acabo de enviarte. Midori ya podría estar en apuros. Gritó Todoroki antes de salir corriendo aún más rápido lejos de ellos. Ochako miró a Endeavor de nuevo, el hombre tomó otra respiración profunda antes de girarse de donde Todoroki había corrido y mirar hacia la gente que gritaba. Vamos, muchacha. Te mostraré lo que significa ser un héroe, y tú le transmitirás lo que viste a Shoto. Ochako lo fulminó con la mirada, pero lo siguió. A pesar de su actitud hacia ella y la forma irrespetuosa en que había hablado sobre su familia, ella también estaba aquí para aprender de él. Adelante, Burning. Dijiste que tenías un mensaje para mí. Ochako lo miró mientras él se llevaba un dedo a la oreja, con el ceño fruncido mientras esperaba que su compañera le diera su mensaje. Ochako observó con sorpresa cómo su melena y bigote llameantes disminuían. Su ceño fruncido se desvaneció lentamente para ser reemplazado por una mirada de temor. ¿El hospital fue atacado por 2 villanos? Voy en camino. Ella retrocedió mientras él casi gritaba como respuesta a su compañera. Su mirada de pánico se desvaneció a una de determinación mientras se giraba para mirar a Ochako. Te lo dejo a ti. Tengo que irme, un hospital cercano ha sido atacado y se me necesita allí. Tienes mi permiso total para hacer lo que sea necesario para manejar esta situación. Ochako dejó de respirar por un momento. Sus palabras tardaron un instante en calarle. ¿Manejar esta situación? Ni siquiera sabían lo que estaba pasando, qué pasaría si la gente estaba muriendo, qué pasaría si fuera un ataque masivo de villanos. ¿De verdad me vas a abandonar para que me encargue de esto? Mira a toda esta gente gritando y corriendo. ¿Qué podría ser tan importante como para que tú? Él se alejó de ella, interrumpiéndola mientras comenzaba a caminar a una corta distancia. Ni siquiera la miró mientras revisaba su teléfono, probablemente trazando una ruta hacia el hospital, negó con la cabeza. Luchaste contra Shoto y casi le ganas. Me decepcionaría si no pudieras manejar algo como esto. Muéstrame lo que puedes hacer, Ochako Uraraka, y tal vez retire lo que dije. Despegó tan pronto como terminó su burla. Ella negó con la cabeza, fulminándolo con la mirada por un momento antes de tomar una respiración profunda. Bien, ambos Todoroki la dejaron sola para lidiar con esto. Les demostraría a ambos que podía valerse por sí misma en sus propios términos. Volviéndose hacia el caos, comenzó a correr, dirigiéndose hacia los gritos y las explosiones. De esto se trataba ser un héroe. Correr hacia el peligro para salvar a la gente. Izuku corrió por los callejones, buscando frenéticamente a Iida mientras aceleraba su ritmo ya considerablemente rápido. No podía creer que no lo hubiera deducido antes. Iida eligiendo una agencia menos conocida cuando le habían ofrecido pasantías de héroes de alto rango, la forma en que se había mantenido distante de Izuku y Uraraka, debió haber sabido que se darían cuenta de lo que le pasaba. Negó con la cabeza. No podía pensar en lo que debería haber hecho, tenía que concentrarse en lo que necesitaba hacer ahora. Se detuvo en seco al escuchar un aullido y un destello de luz roja proveniente del callejón casi justo frente a él, tragó saliva con dificultad y corrió a la vuelta de la esquina, sus ojos se abrieron de golpe al ver a Iida tendido frente a un hombre con un aura roja a su alrededor. Estaba levantando una espada cubierta con ese aura roja sobre Iida. Izuku saltó instantáneamente hacia la pared más cercana antes de lanzarse hacia el hombre. Sabía muy bien que si el hombre, a quien asumió que era Stein, decidía hundir esa hoja en Ida, no había nada que Izuku pudiera hacer solo con su fuerza física. Izuku levantó un brazo y sintió un crepitar de electricidad mágica mezclarse con la descarga del One for All. Disparó el relámpago hacia adelante, una telaraña de electricidad formándose sobre el cuerpo de Ida. ¿Qué? Preguntó Stein, levantando la vista solo para ver el puño de Izuku estrellarse contra su rostro expuesto. Invocando su bastón, lo giró y lo enganchó en el mango de la hoja de Stein, arrebatándole el arma de aspecto peligroso al villano.
Usando el impulso del tirón, Izuku dio un salto mortal hacia atrás y aterrizó sobre sus pies, sin comprender realmente cómo el One for All afectaba su tiempo de reacción hasta ese momento. Apuntando su bastón a Stein, no queriendo subestimar al asesino de héroes, Izuku echó un vistazo rápido a Ida. El héroe en entrenamiento acorazado todavía respiraba, aunque con dificultad. Bien, todo lo que necesito hacer es agarrar a Ida y correr. Dado el mo habitual de Stein, él perseguirá. Lo desgastaré con hechizos y lo irritaré. Se agotará. Luego Minerva. El plan de Izuku se desmoronó casi visiblemente dentro de su mente cuando vio a otro héroe tendido contra una pared, observando a Izuku con ojos muy abiertos. Su respiración también era dificultosa, justo como la de Ida. De acuerdo, correr no es una opción. Enviaré una señal de socorro y lo detendré hasta que lleguen otros héroes. Izuku sacó su teléfono de su cinturón de herramientas, su túnica crujió mientras activaba con pánico su rastreador de ubicación en su teléfono y lo enlazaba al chat de la clase. Era todo lo que podía hacer sin poder mirar su teléfono. Deslizando su teléfono de nuevo en su cinturón y girando su varita en una mano, golpeó el suelo e hizo que golems de tierra con escudos masivos del tamaño de un cuerpo se levantaran frente a Ida y el héroe misterioso a su lado. Una mirada rápida no le dijo mucho a Izuku. Debía ser un héroe nuevo, o uno que nunca había causado revuelo, porque Izuku no reconocía su traje ni su rostro. Izuku miró de nuevo al villano tembloroso que lo miraba fijamente, inquietantemente silencioso mientras daba un paso hacia Izuku. Otro héroe falso. ¿Eres como esos dos niños inútiles a tu lado? Bramó. Sacando dos cuchillos, dio un paso atrás antes de saltar hacia Izuku, casi como un borrón. Izuku saltó hacia atrás en una pared y se impulsó, girando su cuerpo y estrellando su pie contra Stein. Stein levantó los brazos para bloquear el golpe de Izuku demasiado lento, a pesar de la velocidad increíble que acababa de demostrar al acortar la distancia entre los dos, y la patada de Izuku lo hizo volar de vuelta por el callejón desde el que había atacado. Stein estrelló sus cuchillos contra el suelo mientras volaba hacia atrás, chispas saltando de las cuchillas mientras se clavaban a través del concreto sólido para detener su movimiento. Midoriya, ¿qué estás haciendo aquí? Sal de aquí. Izuku lanzó una mirada rápida a Ida, entrecerrando los ojos cuando la voz de su amigo se volvió áspera y fría. Mirando de nuevo al asesino de héroes tembloroso, que parecía estar murmurando para sí mismo, Izuku miró a Ida por un momento. Salir de aquí. ¿Por qué te dejaría morir, Ida? ¿Qué estabas pensando, yendo solo tras el asesino de héroes? Gritó Izuku. Volviéndose para enfrentar al asesino de héroes, Izuku apretó con fuerza su puño libre antes de levantar su varita y estrellarla contra el suelo, creando una barrera de tierra elevada para proteger a Ida y al héroe desconocido. Un verdadero héroe salvará a todos los que necesiten su ayuda, incluso si esa persona no quiere su ayuda. Izuku saltó hacia Stein, balanceando un puño hacia la cabeza del villano mientras giraba en el aire. Stein se movió con sorprendente velocidad, no hacia adelante para cortar a Izuku, sino hacia atrás, con una sonrisa en su rostro mientras el aura roja a su alrededor se disipaba en gran medida. ¿Vives, héroe? Felicidades. Eres exactamente lo que un héroe debería ser, o al menos tus palabras coinciden con lo que un héroe debería ser. Izuku sintió asco. Ser alabado por alguien que asesinaba héroes le dejaba un mal sabor de boca. Apretando los puños con más fuerza, miró bajo su capucha y señaló a los héroes detrás de él. Yo. ¿Solo yo? De todos los héroes que has lisiado o matado, ¿soy el único que encarna tus ideales de héroe? Izuku negó con la cabeza y saltó hacia atrás, el viento se arrastró por sus brazos mientras se acercaba a Ida y al otro héroe, en caso de que el asesino de héroes tuviera una forma de acercarse a los dos héroes incapacitados. Bueno, con el debido respeto, eso me da ganas de vomitar. No me importa cuál sea el héroe ideal para un asesino a sangre fría. Todos los héroes que lastimaste eran héroes reales. Ayudaron a la gente, hicieron su trabajo. El aura alrededor del asesino de héroes se intensificó visiblemente, los ladrillos a su alrededor parecían estar pintados de un tono carmesí oscuro mientras daba un paso hacia adelante. Blandiendo sus cuchillas y girándolas, Izuku notó un chapuzón rojo que salía de ellas mientras el asesino terminaba su floreo. Dando otro paso hacia adelante, Stein observó la barrera que Izuku había erigido. Sus trabajos. La sociedad ha olvidado lo que es un verdadero héroe. El heroísmo no es algo que debas explotar para ganar dinero. Un héroe no debería ganar dinero en absoluto. En cambio, deberían dar todo lo que tienen para salvar a la gente sin ningún tipo de recompensa. Izuku negó con la cabeza, ¿acaso este tipo no sabía cómo era la vida hoy en día?
Te das cuenta de que la gente admira a los héroes y quiere ser héroe para ayudar a la gente, ¿verdad? Por supuesto que el gobierno va a pagar a esos héroes, así es como la Comisión de Héroes establece reglas para los héroes. Sin que los héroes formen parte del gobierno, los héroes volverían a ser vigilantes. Sería un caos total sin que tuvieran algún tipo de sistema regulador donde los héroes tienen que responder a la comisión. El aire alrededor de Stein pareció vibrar mientras dejaba escapar un grito de rabia. Izuku balanceó uno de sus brazos, el viento girando por el callejón mientras el asesino de héroes saltaba hacia él. Los ojos de Izuku se abrieron de golpe cuando el viento pareció dividirse alrededor de Stein mientras giraba en círculo, sus cuchillas dejaban un persistente corte rojo en el aire mientras se lanzaba justo delante de Izuku, un borrón mientras levantaba sus cuchillos antes de hundirlos hacia el cuello de Ida. Izuku giró y comenzó a saltar hacia el asesino de héroes mientras sus cuchillos se hundían a través del escudo de tierra que Izuku había erigido, sus cuchillos rasgando el aire mientras dejaba escapar un bramido de alegría. Izuku saltó hacia Ida con el puño echado hacia atrás y relámpagos recorriendo su mano extendida hacia el asesino de héroes, antes de que un estallido repentino de viento, mucho más fuerte de lo que Izuku había desatado antes, enviara a Stein a toda velocidad por el callejón, sus cuchillos cayeron al suelo frente a Ida. Los ojos de Izuku buscaron a su salvador desconocido cuando escuchó un ligero aleteo en lo alto. Levantando la vista, vio a Sylvia flotando sobre él, sus alas translúcidas aleteaban lentamente mientras miraba hacia el callejón. Un humano con un espíritu de ira que lo mejora mucho más allá de sus habilidades naturales. También parece un asesino entrenado. Qué oponente problemático, especialmente porque no puedo imaginar que matarlo sea la mejor solución. Izuku la miró fijamente mientras ella volaba más cerca de él, sus alas antes translúcidas ahora brillaban intensamente mientras miraba al asesino de héroes. A pesar del consejo del búho de no confiar en ella, Izuku se alegró de que Sylvia estuviera allí. Izuku asintió, y ella lo miró de nuevo por un momento con la cabeza ladeada. Finalmente, una suave sonrisa se posó en sus rasgos antes de volver su atención a Stein y una mirada de reproche oscureció sus amables facciones. Según tengo entendido, este hombre ha matado a más de unas pocas personas inocentes. No puedo soportar a las personas que simplemente descartan a otras sin piedad. Asesino de héroes. Te derrotaré. Ella acercó una mano a su costado, un torrente de viento hizo que la túnica de Izuku revoloteara rápidamente a su alrededor. Ella balanceó su brazo hacia adelante, un aumento aún mayor de viento envió botes de basura y bolsas volando antes de que la pared de viento golpeara al asesino de héroes. El asesino de héroes estrelló dos cuchillos contra el suelo, su aura de rabia creció en intensidad de nuevo. Izuku podía verlo murmurar para sí mismo dentro de la pared de viento, sus venas resaltaban mientras su aura parecía filtrarse en cada centímetro del callejón a su alrededor. El asesino de héroes soltó un chillido lo suficientemente fuerte como para hacer que los oídos de Izuku sintieran que sangraban, incluso mientras levantaba las manos para cubrirlos. Miró a su lado para ver a Sylvia haciendo lo mismo, sus alas se enroscaban a su alrededor como un escudo mientras lo hacía. Muere, falso héroe. Los ojos de Izuku se dispararon hacia adelante mientras el asesino de héroes recogía su espada que Izuku había robado antes y empujaba su punta hacia Sylvia, su aura de color sangre parecía cubrir la hoja. Una neblina rodeó la punta mientras la hoja parecía rebanar el aire mismo. Izuku se dio cuenta de que se estaba moviendo por instinto mientras su cuerpo saltaba hacia el asesino de héroes. Balanceó una de sus piernas hacia el brazo del asesino de héroes antes de que un escalofrío invadiera a Izuku cuando una pared de hielo a la altura del pecho surgió estrechamente entre él y Stein. Levantando las piernas hasta el pecho, hizo una especie de salto lateral y aterrizó sobre una rodilla, girando bruscamente la cabeza hacia donde se originó el hielo para ver a Todoroki corriendo hacia ellos. Llegué a tiempo, bien. ¿Estás bien, Midori? Los ojos de Todoroki se dispararon hacia Sylvia por un momento antes de mirar a Ida. Negó con la cabeza y se volvió hacia la pared de cristal que había creado antes de caminar hacia adelante y pararse junto a Izuku. Ida fue a cazar al asesino de héroes. Qué bueno que tuviste a alguien lo suficientemente inteligente como para darse cuenta y lo suficientemente amable como para preocuparse tanto por ti que fue a buscarte, Ida. Suerte que tanto yo como Sylvia también estábamos por la zona, de lo contrario, ambos podrían estar muertos. Disparó un estallido de llamas, haciendo que Izuku se estremeciera y mirara de reojo la pared de hielo para ver a Stein corriendo hacia un lado para evitar la llama.
Izuku sintió que finalmente tenían una oportunidad. 3 contra 1 no le daban exactamente las probabilidades a Stein, incluso con un espíritu potenciándolo. De acuerdo, bueno, ahora que todos estamos de acuerdo en que el chico de las gafas es un idiota, ¿podemos continuar con esto? Preguntó Silvia, sus ojos parpadeaban entre los 3 chicos y Stein. Un jadeo escapó de sus labios mientras sus alas se ponían rígidas y caía al suelo. Los ojos de Izuku se abrieron mientras miraba su cuerpo colapsado, sus ojos escanearon rápidamente en busca de cualquier herida antes de que ella tomara un jadeo tembloroso. Me rozó el hombro. Ikki-Hod llegó un segundo demasiado tarde para bloquear su hoja. Izuku tragó saliva mientras miraba de nuevo al asesino de héroes, su lengua excesivamente larga deslizándose fuera de la hoja mientras ingería la sangre de Silvia. Izuku forzó una capa ligera de tierra para cubrir su brazo mientras sentía que la situación comenzaba a escaparse de su control. Izuku vio que el brazo de Todoroki se encendía con una llama brillante mientras daba un paso adelante. Entonces lo derribaremos y... salgan de aquí. Los 3. Esto no tiene nada que ver con ustedes. Tengo que vengar a mi hermano. Izuku sintió el One for All fluir a través de su cuerpo, listo para cargar contra Stein e ignorar los gritos de ira, cuando vio que la cabeza de Todoroki se echaba hacia atrás para mirar a Irida. Echando un vistazo, se sorprendió por la expresión fría que Todoroki dirigía a su amigo angustiado. Nos has puesto a todos en una situación que podría matarnos por tu venganza, ¿verdad? Así que hasta que puedas moverte, cállate y quédate abajo para que podamos salvarte a ti y a las otras 2 personas que has puesto en peligro. Izuku asintió, volviéndose para enfrentar al asesino de héroes tembloroso. Sus movimientos se estaban volviendo más fáciles de leer cuanto más se enojaba, pero también se estaba volviendo más rápido a cada momento que pasaba la pelea. Perdemos si consigue rozarme o a Todoroki. Los 2 tenemos que ser suficientes para derribarlo. No sé si hay un límite de tiempo para su don o si se basa en la distancia. Izuku apretó las manos en puños y saltó hacia Stein. Girando su cuerpo en el aire, Izuku golpeó el suelo y lo deslizó hacia Stein. El concreto se rompió y se agrietó mientras el hechizo de tierra de Izuku rasgaba el suelo debajo. Stein saltó del suelo cuando el hechizo de Izuku lo alcanzó y comenzó a girar debajo de él. Izuku se impulsó de una pared para colocarse por encima de Stein, que no podía ajustar su trayectoria en el aire tan fácilmente como Izuku. Usando el viento para hacer que su cuerpo rotara rápidamente, Izuku estrelló una pierna contra la clavícula de Stein justo cuando el asesino de héroes intentó girar con un cuchillo, balanceándose hacia donde había estado la pierna de Izuku. Stein dejó escapar un jadeo de dolor tan pronto como la pierna de Izuku se estrelló contra su cuerpo, el golpe de Izuku lo envió volando contra el suelo y su hechizo en espera. Zarcillos de tierra agarraron rápidamente el cuerpo de Stein y lo inmovilizaron contra el suelo mientras Izuku aterrizaba a unos pocos pies de él. Silvia, ¿ese espíritu está aumentando su resistencia? Yo no me contuve cuando lo golpeé. Izuku tragó saliva, recordando cómo se había sentido que el hueso de Stein se había roto bajo su golpe, especialmente con su viento aumentando la velocidad de su patada ya increíblemente rápida. Saltando de regreso hacia sus compañeros de clase, miró a Silvia, quien movió ligeramente la cabeza. No. Juntará sus huesos rotos y su adrenalina le ayudará a ignorar el dolor, pero no es más resistente de lo normal. Aunque no es que contenerse sea realmente una opción ahora mismo. Es un asesino de héroes, ¿verdad? Aunque su rabia probablemente esté evitando demasiados pensamientos racionales, su memoria muscular seguirá activándose. Izuku asintió mientras Stein comenzaba a soltar gritos de rabia. Mirando de reojo al villano cubierto de tierra, Izuku tragó saliva mientras la tierra comenzaba a agrietarse alrededor de Stein. Escuchó a Todoroki pisar el suelo y miró a su amigo justo a tiempo para ver una ola de hielo dispararse rápidamente hacia adelante, llenando el callejón y cubriendo al asesino de héroes. Vio a Todoroki exhalar, su aliento visible mientras miraba a Izuku y asentía. Izuku dejó que una sonrisa se extendiera lentamente por sus labios, sintiéndose tranquilizado una vez más por su talentoso amigo. No puedo imaginar que eso lo detenga tampoco. ¿Cómo detienes a alguien con un espíritu de rabia? Silvia suspiró antes de levantarse lentamente, temblando mucho, y se apoyó contra una pared. Los ojos de Izuku se abrieron de golpe mientras ella jadeaba. Negando lentamente con la cabeza, señaló el hielo que temblaba mientras el asesino de héroes luchaba por escapar de su prisión. Tienes que herir al anfitrión lo suficiente. Eventualmente, incluso su adrenalina potenciada por la rabia cederá si lo agotas y lo lastimas lo suficiente.
La parte difícil será no matarlo. No parece que se vaya a quedar sin fuerzas pronto. Prepárense. Ella aleteó sus alas y flotó a unos metros del suelo y comenzó a acumular viento a lo largo de sus brazos y piernas. Izuku la miró y asintió antes de volverse hacia la prisión helada de Stein justo cuando se rompía por completo. Además, quiero ver cómo manejas algo como esto, Deku. Si no puedes manejar esto, Izuku escuchó a Silpia murmurar para sí misma un poco más. Negando con la cabeza, miró fijamente a Stein cubierto de escarcha que lo fulminaba con la mirada. Sus ojos temblaban, de alguna manera aún más inyectados en sangre que antes, mientras daba un paso adelante y tropezaba por un momento antes de lanzarse hacia adelante, su hoja rebanando el concreto en el suelo mientras acortaba la distancia entre él y Todoroki en un estallido de velocidad. Chispas volaron de su hoja mientras se balanceaba hacia el pecho de Todoroki en un tajo diagonal. Izuku saltó hacia adelante, potenciando su cuerpo con magia del tiempo, y se deslizó hacia adelante y pateó la mano que sostenía la hoja de Stein, justo cuando Todoroki levantó el brazo y dejó que un estallido de llamas golpeara a Stein. Deku, Todoroki, muévanse. Escuchó gritar a Silpia. Abordando a Todoroki hacia atrás, Izuku sintió que su cuerpo retrocedía. Se sintió como si todos sus músculos se estuvieran flexionando y acalambrando al mismo tiempo. Soltando a Todoroki en el momento en que tocaron el suelo, apenas registró la ráfaga que fue desatada por Silpia detrás de él. Impulsándose con un brazo, miró detrás de él para ver el callejón destrozado por su ataque. Flotando cerca de él, Izuku vio sus ojos llenos de preocupación antes de que ella desviara la mirada de él, presumiblemente hacia Stein. La magia del tiempo no funciona con lo que sea que haya sido ese poder que acabas de usar. Izuku asintió y superó los calambres en su cuerpo mientras se ponía de pie, respirando con dificultad mientras Stein, con uno de sus brazos girando un cuchillo, aparecía frente a ellos. Todoroki jadeó, disparando su brazo derecho hacia adelante. Izuku miró por encima del hombro mientras el asesino de héroes saltaba sobre Todoroki, arrojando el cuchillo a Silpia, quien agitó sus alas para dispararse al aire. Muere, muere, muere. Chilló Stein, Izuku canalizando luz a lo largo de su brazo y apuntando mientras el asesino de héroes balanceaba su espada. Izuku sintió un viento diferente a un hechizo cuando un motor rugió y Ida voló a su lado. Su amigo acorazado giró, usando su Recipro Burst que había usado contra Todoroki en el festival deportivo, pero la llama azul era de alguna manera aún más feroz que antes mientras estrellaba su pierna contra el brazo extendido del asesino de héroes. Ida se impulsó del asesino de héroes para golpear el suelo con fuerza, agachándose antes de lanzarse de nuevo hacia el asesino en el aire. Su pierna se estrelló contra la caja torácica del asesino de héroes mientras lo golpeaba contra la pared del callejón. Izuku miró a Ida. Su amigo tenía lágrimas deslizándose por sus ojos mientras saltaba rápidamente lejos del asesino. Miró a Izuku antes de asentir y pararse frente al héroe profesional que seguía en el suelo. Un poco brutal, su brazo y caja torácica probablemente están destrozados, pero esta es nuestra oportunidad. Deku, Todoroki, restrinjanlo. Izuku desvió la mirada de su amigo e invocó su bastón, apuntándolo a Stein. Disparó cadenas de luz desde él mientras Todoroki corría hacia el asesino de héroes que se levantaba lentamente y ponía su mano sobre él. El hielo congeló rápidamente su parte superior del cuerpo mientras las cadenas de Izuku constreñían firmemente al asesino de héroes. El asesino de héroes los fulminó con la mirada por un breve momento antes de que su cabeza cayera hacia adelante. Izuku se giró y sonrió a sus amigos antes de ver que tenían expresiones de terror dirigidas al villano. Izuku, muévete. Gritó Todoroki, dando un paso hacia Izuku mientras este miraba de nuevo a Stein. Sus ojos se abrieron de golpe y saltó hacia atrás, sintiendo el One for All correr a través de él mientras golpeaba la pared opuesta. Jadeó mientras el aura roja que rodeaba a Stein se desvanecía y un orbe rojo volaba hacia él. Su visión de repente se encendió en rojo mientras miraba a sus amigos. La agresión pura lo llenó por un momento antes de que de repente viera negro reemplazar la neblina roja que estaba viendo y se cayera hacia adelante. Creyó escuchar a Silvia gritar antes de que su visión se volviera completamente negra. Ochako contempló el caos que se desarrollaba frente a ella, incapaz de moverse mientras veía a dos de esas criaturas, Nomu, del ataque a la Uzg, atacar a un grupo de héroes. Sintió que su respiración se volvía superficial y su visión se nublaba mientras miraba a las dos versiones de piel pálida del monstruo atacando a los héroes. Los héroes estaban teniendo problemas con ellos.
A pesar de que uno de ellos se movía más lento con extremidades largas, los héroes apenas podían mantenerse fuera de su alcance, y sus ataques no parecían hacer nada a las criaturas. Se miró las yemas de los dedos. Mirando alrededor de la calle destrozada, notó que había muchos bienes públicos destruidos que podía usar como arma. Sus yemas de los dedos comenzaron a brillar mientras tomaba una respiración profunda. Ella agarró un poste de luz caído. Corrió hacia las criaturas, asegurándose de sostener el poste verticalmente mientras corría para evitar más daños a la calle. Levantando el poste con una mano, lo estrelló contra el gnomo pálido y alargado, pero la criatura resistió el golpe ya que el impulso del impacto hizo que el poste de acero se doblara parcialmente alrededor del pecho de la criatura. Ella soltó el poste y juntó los dedos para permitir que los efectos de la gravedad regresaran a la barra de acero. Levantó una mano mientras la criatura giraba su cabeza demasiado larga para mirarla con ojos inyectados en sangre y sin inteligencia. Ella desató un estallido de energía arcana, dos fragmentos de energía rosa volaron hacia la parte superior del pecho de la criatura antes de brillar rápidamente y finalmente explotar con un destello de luz rosa brillante. La atención del volador ahora estaba completamente en ella, permitiendo que algunos de los héroes heridos se alejaran de los dos monstruos. Volviéndose hacia el que acababa de lanzarle esas luces, retrocedió al ver el daño que había infligido. La criatura se agitó ligeramente mientras sus ojos inyectados en sangre se disparaban en direcciones aleatorias, siguiendo la explosión cegadora antes de concentrarse en ella una vez más. Su piel estaba quemada y rasgada, los músculos debajo de su piel se flexionaban mientras se giraba lentamente para enfrentarla. Ella dio un paso atrás y miró un coche medio aplastado a su lado. Acercándose rápidamente, lo hizo flotar y lo arrojó a la criatura mientras balanceaba su palma libre y curvada hacia adelante, un orbe de energía rosa salió de su mano y voló hacia el gnomo. Escuchó un chillido y levantó la vista, el pánico la invadió al recordar a ese gnomo volador. Saltando hacia atrás demasiado tarde, notó el brillo rosa de su propia energía volando de regreso hacia ella mientras el gnomo volador la golpeaba. Levantó las manos para crear un escudo antes de que un destello de algo negro se estrellara contra el gnomo volador. Ella miró con asombro cómo el borrón ahora blanco y negro atrapaba su orbe reflejado antes de estrellarse contra el gnomo que había estado atacando. Levantó las manos para protegerse los ojos mientras el orbe destellaba intensamente. Alejándose del brillante resplandor rosa, miró hacia donde la criatura había venido. Vio a una mujer musculosa y bronceada, con el cabello negro cayendo alrededor de su rostro mientras estaba de pie, un fragmento de una máscara azul en su cara. Su cabello ocultaba su rostro mientras se inclinaba hacia adelante con un puño cerrado sostenido hacia adelante. Ochako jadeó al darse cuenta de que era Minerva, una vez que la electricidad fluyó brevemente sobre su cuerpo. Ella cayó hacia adelante sobre una rodilla, su pecho jadeaba mientras Ochako la escuchaba entrar en un ataque de tos. Ochako se volvió hacia la pila de gnomo mientras el destello de su orbe finalmente se desvanecía. Todavía estaba parpadeando mientras dos de las criaturas se levantaban. Una de las alas del gnomo volador estaba torcida y colgaba flácidamente de su cuerpo, pero por lo demás estaba ileso. El gnomo de piel más oscura se levantó y Uraraka no pudo contener el alivio que sintió al ver uno de sus brazos colgando inútilmente a su lado. Su brazo parecía roto y quemado, mientras que su otro brazo debió haber estado en el centro del orbe de energía que había desatado, dado lo destrozada que estaba su piel y músculo de aspecto áspero. Tense cuidado. ¿DST tiene algún T tipo de DSS Super R regeneración? Pensé en T tratar de capturarlos, pero eso es poco probable. Necesitamos derribarlos para proteger a T todos. Dio un respingo cuando Minerva se giró para mirarla. Aunque su rostro todavía estaba parcialmente oculto por su cabello y los restos de su máscara, la miríada de cicatrices que se asomaban era una vista alarmante. Su respiración hizo que Ochako comenzara a preocuparse. Era agitada, venía en jadeos superficiales mientras miraba a los monstruos. Ochako sintió que su corazón se hundía cuando el gnomo de piel oscura se puso de pie, y su cuerpo pareció flexionarse mientras su piel se regeneraba y el brazo roto volvía a su lugar. Afortunadamente, los dos gnomo detrás del más amenazante estaban tropezando mientras se levantaban, el alado cayó antes de levantarse de nuevo y mirar al azar. Y intentaré apoyarte, pero estoy cerca de el límite. Ochako se giró para mirar a Minerva. Lo que Ochako podía ver de su rostro estaba tenso, su respiración dificultosa mientras miraba a las criaturas frente a ellas.
Ochako asintió, comenzando a sostener una mano frente a ella mientras se concentraba en su poder arcano. Una niebla rosa comenzó a fluir de sus yemas de los dedos mientras lanzaba otro fragmento de energía rosa hacia la cabeza del gnomo recuperado. Tenía que ralentizarlos mientras intentaba enterrarlos. Ella estaba corriendo mientras veía al gnomo sostener su brazo frente a su cara, confirmando que su cabeza era un punto débil para ellos. Pasando su mano sobre escombros mientras corría, ignorando la llamada de Minerva para que se quedara cerca, Ochako siguió tocando todo lo que podía que había sido destruido. Postes de luz rotos, pavimento agrietado, coches aplastados, todo lo que podía conseguir mientras vigilaba al gnomo. Los dos gnomo pálidos dañados se habían medio recuperado, siguiendo rápidamente detrás del gnomo de piel oscura que la perseguía mientras su brazo se curaba rápidamente, soltando un chillido que asustó a Ochako. Tocó un último coche antes de girar para canalizar más energías arcanas a través de sus dedos. Sus ojos se abrieron de golpe mientras el gnomo de piel oscura corría hacia ella. Intentó formar un escudo mientras su estómago se revolvía por alcanzar el límite de su don, el destello de luz rosa se hizo añicos instantáneamente mientras el gnomo atravesaba su escudo de un puñetazo. Su brazo fue desmenuzado por el escudo que había logrado construir mientras su concentración flaqueaba. El brazo dañado se estrelló contra su placa frontal, agrietando su máscara y haciéndola añicos mientras el golpe la enviaba volando hacia atrás. Sintiendo energía arcana dispararse de sus dedos al suelo mientras caía, jadeó mientras su visión destellaba por el dolor, finalmente registrándolo. Llevando su mano temblorosa hacia arriba, se tocó la cara, pero su mano se sacudió al escuchar todos los escombros que había hecho flotar caer y estrellarse contra el suelo donde ella acababa de estar. Jadeó, el pánico se instaló cuando su visión volvió a destellar en blanco por el dolor. Forzó su mano de vuelta a su cara, y se obligó a calmarse al darse cuenta de que todavía podía ver por ambos ojos. No estaba luchando por respirar, podía ver por ambos ojos y aún podía mover sus brazos. Estaba bien, su dedo podía tocar tiernamente su cara mientras apretaba los dientes y se daba la vuelta para levantarse. Mientras se levantaba del suelo, su máscara facial cayó al suelo frente a ella, el material agrietado dándole un reflejo de sí misma. Sus ojos se posaron lentamente en una mirada de reproche mientras miraba a la chica asustada y con los ojos llorosos que la miraba. Negando con la cabeza y secándose rápidamente los ojos, se puso de pie y se giró justo cuando las criaturas se abrían paso a la fuerza entre los escombros que habían aterrizado sobre ellas. No tengo tiempo para tener miedo. Entrecerró los ojos hacia los gnomu mientras se abrían camino entre los escombros que les había arrojado, el gnomu de piel oscura curándose rápidamente de nuevo mientras su cuerpo se abultaba y se agitaba mientras sus huesos se realineaban debajo de su piel. Los gnomu pálidos no tuvieron tanta suerte, ya que también se abrieron paso a la fuerza sin curar las heridas que habían sufrido. Las alas del gnomo alado estaban rotas e inútiles, y el de extremidades largas salió de los escombros con uno de sus brazos excesivamente largos roto y colgando en un ángulo incorrecto. Minerva está agotada, los otros héroes están huyendo, Endeavor se fue a hacer quién sabe qué, y Todoroki fue a ayudar a Leku. Soy la única que queda que puede detener estas cosas. Mi supermovimiento no hizo suficiente daño para detener esas cosas, pero ella sonrió mientras pensaba en algo. Mirando alrededor y viendo un poste en el suelo frente a ella, cargó hacia adelante. Arrojó 2 fragmentos más de energía a los gnomu, recogiendo un poste de luz mientras corría hacia ellos. El gnomu de piel oscura predeciblemente puso sus brazos sanadores frente a su cabeza mientras los 2 fragmentos se desvanecían justo antes de golpearlo. Clavando el poste en el suelo agrietado cerca del gnomu que aún se estaba regenerando, usó el poste para lanzarse por encima del gnomu. Juntó las yemas de sus dedos, apenas logrando evitar vomitar y enviarla de vuelta al suelo. Girando sobre sí misma, sostuvo las yemas de sus dedos hacia el cielo, moviendo sus manos rápidamente mientras seguía lanzando pequeños fragmentos de su magia arcana al cielo. Eso tendrá que ser suficiente. Vagarán si no pueden alcanzarme, y necesito terminar esto antes de desmayarme. Su visión ya se estaba volviendo borrosa, la oscuridad se acumulaba en los bordes de su percepción. Tocó una pared hacia la que se había lanzado y se impulsó de ella justo cuando el gnomo de piel oscura le arrojó los restos de un coche que había dejado caer sobre él. Tocando las yemas de sus dedos y liberando su don, sostuvo sus dedos hacia el cielo. Sus ojos se dirigieron hacia el gnomo que avanzaba rápidamente hacia ella. Ahora o nunca. Lluvia de estrellas. Curvando sus dedos extendidos hacia el cielo, balanceó sus brazos hacia el suelo.
Sus fragmentos arcanos volaron hacia el suelo, cada uno creando un pequeño estallido de energía al impactar. Afortunadamente, vio que la parte superior del cuerpo del gnomo de brazos largos era golpeada con varios de ellos, colapsando detrás del imponente gnomo regenerador. El gnomo regenerador trató de protegerse sosteniendo sus brazos por encima de su cabeza y corriendo hacia ella, pero cada mini ráfaga destrozó su piel que aún se estaba curando. Había hecho cada fragmento con la intención de acabar con estos monstruos para siempre, y después de que sus brazos fueran destrozados, la cabeza y el torso del gnomo de piel oscura comenzaron a ser golpeados. Cada fragmento estiraba su piel áspera, luego, cuando otro fragmento lo golpeaba, esa ráfaga lo destrozaba. Finalmente, cuando estuvo a 1 metro de ella, se derrumbó. La cabeza de la criatura estaba gravemente dañada, la cantidad de fragmentos que la habían golpeado la había dejado con la piel destrozada y sin brazos. Finalmente dejó caer su concentración, y los fragmentos, admitámoslo, pocos, en el aire desaparecieron mientras su visión nadaba con manchas oscuras. Definitivamente iba a caer. Incluso si hubiera estado con la energía al máximo, se habría desmayado después de un hechizo como ese. Su alivio fue interrumpido cuando un chillido cortó el aire, y su visión que se desvanecía detectó al gnomo alado de piel pálida corriendo hacia ella. Levantó una mano débilmente, el pánico se instaló mientras la criatura acortaba rápidamente la distancia entre ellos. Negando con la cabeza al perder toda la fuerza que le quedaba, cerró los ojos con fuerza, no queriendo ver a la criatura de cerca. Cuando el dolor no llegó, y el agotamiento continuó superándola, abrió los ojos con tanta cautela como pudo. Lo primero que vio fue a la criatura envuelta en una llama silenciosa. El resplandor naranja crepitó mientras la criatura soltaba otro chillido que apenas podía escuchar antes de que un orbe llameante lo golpeara y lo enviara volando sobre el cuerpo del gnomo regenerador. Trató de girar la cabeza para ver si era Endeavor quien la había salvado, pero lo último que vio fue a alguien apoyado en un bastón parado junto a ella antes de que sus ojos se cerraran y la oscuridad la envolviera. Rei se enderezó de golpe al sentir que su cama la despertaba con un temblor. Miró a su alrededor, pero negó con la cabeza al no ver nada fuera de lugar. Pasó una mano por su cabello, miró alrededor de su habitación mientras sacaba las piernas de debajo de sus sábanas, se puso las pantuflas y salió de su habitación. Se detuvo tan pronto como sintió que el edificio temblaba. Mirando de reojo y viendo a los otros pacientes con los que compartía esta sala tropezar al salir de sus habitaciones, caminó hacia la entrada de la sala en la que residían y tiró de la puerta. Cerrada. Como siempre es un terremoto. Ella negó con la cabeza. Los terremotos se sentían diferentes a eso. Ciertamente no tendían a durar solo un momento. Se volvió hacia sus compañeros pacientes, muchos de los cuales la miraban con preocupación. Les dio una sonrisa, con la esperanza de tranquilizarlos a pesar de estar preocupada ella misma. La puerta traqueteó mientras una de las enfermeras que atendían abría apresuradamente las puertas y las cerraba de golpe detrás de sí misma. Rei sintió que su viejo entrenamiento de héroe se activaba y golpeó su palma contra la puerta, cubriéndola de hielo mientras jalaba a la enfermera lejos de la puerta, justo cuando una motosierra rebanaba la puerta donde había estado la enfermera. Lanzando a la enfermera obviamente angustiada detrás de ella, Rei se paró frente a la puerta. Todoroki, deberías. Rei negó con la cabeza y señaló el otro extremo de la sala. Disparando más hielo hacia la puerta, congelando la motosierra en su lugar, comenzó a retroceder lentamente. Enfermera, tome a los otros pacientes y salgan por la otra salida. Detendré a este villano aquí hasta que aparezcan otros héroes. Puedo manejar esto, fui una héroe, ¿sabe? Rei le sonrió a la enfermera incluso cuando más motosierras cortaban la entrada, su hielo se agrietaba lentamente y caía al suelo a su alrededor. De acuerdo, lo siento, Todoroki. Rei sonrió y negó con la cabeza antes de volverse para enfrentar al villano. Escuchando los pasos pesados de la enfermera y sus compañeros pacientes, Rei comenzó a retroceder lentamente de la puerta. El villano no, criatura le quedaba mejor, atravesó la entrada cubierta de hielo, su piel verde enfermiza rasgada y fragmentos de hielo sobresalían de su piel. Sus ojos lo escanearon rápidamente mientras la notaba. 6 brazos adicionales, 4 con motosierras, 1 con un taladro y el último empuñando un martillo en el extremo de su extremidad. Ríndete, monstruo, primera y última advertencia, dijo Rei, fulminando con la mirada al monstruo que ladeó la cabeza hacia ella. Su casco púrpura y lo que parecía un respirador se estremecieron antes de que la criatura dejara escapar un bramido amortiguado y cargara contra ella.
Estrellando su palma contra el suelo, envió una ola de hielo a la criatura, su mitad inferior y el lado izquierdo de su parte superior del cuerpo se congelaron instantáneamente. Las partes descongeladas se sacudieron y se estremecieron mientras reaccionaba instantáneamente golpeando sus motosierras y martillo libres contra el hielo, destrozando instantáneamente su prisión helada y cargando contra ella. Disparando otra pared de hielo frente a ella mientras hacía que su hielo se formara debajo de su otro pie y se disparaba hacia atrás, hizo observaciones rápidas mientras una vez más rasgaba su pared de hielo y comenzaba a curar su piel. De acuerdo. Entonces tenía múltiples dones. Al menos dos, justo como la criatura de la que me habló Shoto. Esas herramientas y luego la regeneración. Se detuvo con un deslizamiento, respirando y viendo su aliento empañarse frente a ella. Estaba fuera de práctica y fuera de forma. No podía permitir que esta pelea se prolongara. Cargando contra la criatura, se deslizó por debajo de uno de sus brazos oscilantes y disparó su propio brazo hacia adelante, forzándose a ir aún más fría que antes. Instantáneamente congeló el brazo y la parte superior izquierda del torso de la criatura. Saltando hacia atrás, vio al monstruo temblar antes de intentar forzar su torso a girar hacia ella. Sus ojos se entrecerraron cuando el pecho de la criatura se hizo añicos. 3 de sus brazos y la mitad de su pecho habían desaparecido por completo. Lo siento, no me gusta exagerar así, pero sus ojos se abrieron de golpe cuando la criatura se abalanzó hacia ella, aun cuando le faltaban órganos que deberían ser vitales como el corazón y un pulmón, y sin contar el dolor en el que debería haber estado. Cayendo sobre una rodilla mientras 2 motosierras se balanceaban sobre su cabeza, cayó de bruces y rodó lejos mientras golpeaba con su martillo antes de clavar su taladro en el suelo donde ella había estado. Estrellando una palma abierta en el suelo, hizo que una delgada púa de hielo brotara del suelo y se disparara hacia la criatura sea. Shehun pectoer fetas de creature, for the first time, showed a bit of self-preservation and one of its tools in front of its facet of block Ricky attack. La cabeza es una debilidad y su regeneración tiene que tener un límite. Corrió hacia la criatura, una niebla helada comenzó a salir de sus manos mientras se preparaba para usar su carta de triunfo. Sus pulmones ardían y podía sentir el efecto helado de su don comenzando a ralentizarla. Propulsándose hacia adelante con aún más hielo, tomó una respiración temblorosa mientras sus mejillas se cubrían de escarcha. La criatura se lanzó demasiado tarde hacia ella con sus motosierras y taladro, sus armas apenas fallaron su esbelta forma mientras sus dedos se cerraban sobre la cara de la criatura. Cero absoluto. Gritó. El hielo emanó de ella, cubriendo completamente a la criatura y la sala a su alrededor mientras desataba su don, pero el martillo de la criatura se balanceó hacia ella con una velocidad alarmante. Su contraataque llegó demasiado tarde, sin embargo, incluso la extremidad con el extremo del martillo se ralentizó a medida que se congelaba por completo. Soltando la cara de la criatura, el hielo se pegó y tiró de los extremos de sus dedos antes de soltarla, cayó al suelo. Mirando a la criatura, dejó escapar un aliento tembloroso. Tal vez me excedí un poco. Pero, con suerte, eso detiene al monstruo. Si no, al menos gané suficiente tiempo para que aparezcan más profesionales. Sus ojos revolotearon mientras se abrazaba. La desventaja de su don estaba atacando con fuerza. Haría casi cualquier cosa por tener el abrigo calentado de su traje para contrarrestar su desventaja en este momento. Una pequeña sensación comenzó a regresar a su cuerpo, y se sintió mojada. Forzándose a sentarse, tomó una pequeña respiración y siseó al ver el rojo comenzar a extenderse sobre la parte superior de su pernera izquierda del pantalón. Impulsándose, comenzó a cojear hacia la salida. Tenía que encontrar una enfermera para informar, para hacerles saber que estaba bien. Se puso una mano sobre su herida y presionó con fuerza mientras cojeaba hacia donde la criatura había venido. No estaba sangrando profusamente, pero con la desventaja de su don y lo agotada que estaba, no haría falta mucho para hacerla caer. Había llegado a la mitad del pasillo destrozado por donde había venido la criatura. Afortunadamente, parecía que la criatura solo había destrozado el pasillo en sí, ya que todas las habitaciones de los pacientes estaban vacías mientras caminaba. Al llegar al ascensor, presionó el botón llamándolo mientras apoyaba la cabeza contra la pared, mientras el ascensor subía hacia ella. Planta baja y debería estar bien, incluso si me desmayó. Su visión brilló en blanco. Mirando sus pantalones, Rei dejó escapar un gruñido. Estaba sangrando peor de lo que había pensado, ya que todo el lado derecho de la pernera de su pantalón estaba comenzando a cubrirse de sangre por la herida en su muslo.
Cayendo al suelo mientras su visión comenzaba a alternar entre oscuro y brillante, comenzó a jadear pesadamente. ¡Qué frío! Se dio cuenta de que se estaba cayendo hacia un lado, el mundo parecía ralentizarse a su alrededor mientras sentía que su ritmo cardíaco comenzaba a disminuir. ¿Las armas de esa criatura tenían algún tipo de veneno? Trató de prepararse mentalmente para golpear el suelo, pero el golpe nunca llegó. Abriendo los ojos, miró hacia arriba mientras comenzaba a sentirse más cálida, y vio las llamas reveladoras de su esposo. Sus ojos se deslizaron hacia su rostro, la preocupación era clara y obvia. Su melena llameante comenzó a desaparecer mientras él la levantaba. Intentó decir algo, pero no salieron palabras. Sus ojos lucharon por mantenerse abiertos, pero el calor combinado con su herida los obligó a cerrarse. Sintió que su cabeza caía y descansaba contra el hombro de Enji antes de sentir que la oscuridad la envolvía. Ochako gimió y se presionó una mano contra la cabeza. Sus ojos se abrieron lentamente, luchando por ajustarse a la habitación luminosa en la que se encontraba momentáneamente. Sintiendo una tela ligeramente áspera mientras el dorso de su mano se deslizaba por su frente, se sentó, sus ojos que se ajustaban de repente vieron doble al hacerlo. Su estómago se sintió como si estuviera dando volteretas mientras su visión se enderezaba lentamente. Mirando alrededor de la habitación, vio a una mujer de cabello blanco y a la chica nueva, Silpia, se recordó a sí misma, en la habitación con ella. Mirando de reojo, vio a otra mujer con vendas envueltas alrededor de su cara y la parte superior de su cuerpo. Ella negó con la cabeza y buscó un botón para llamar a una enfermera. Necesitaba saber qué había pasado después de que se desmayara. Localizó el botón justo al lado de su cama, obvio, en un teléfono con cable. Alargando la mano, se detuvo al escuchar la puerta abrirse. Esperaba que Minerva ya estuviera despierta. Aunque me alegro de que parezcas estar bien, o al menos despierta. Ochako se giró para ver a un hombre de cabello negro parado allí, frotándose la nuca mientras sostenía una bolsa de plástico. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer de dónde conocía su tipo de cabello. Era casi una réplica exacta del de Deku, cuando tenía el pelo corto. Parecía mayor que en el recuerdo que Ochako había visto, pero su rostro casi coincidía perfectamente. Bueno, excepto por el hecho de que parecía feliz e incluso un poco tímido parado allí en la entrada. Ella negó con la cabeza mientras la mujer vendada se sentaba, gimiendo al hacerlo. ¿Isashi? ¿QTHACS en J Japón? Ochako reconoció la voz de Minerva, y su tartamudeo, preguntando al padre de Deku antes de que Ochako pudiera decir algo. Midoriya se frotó la nuca antes de caminar hacia la cama de Minerva y sentarse. Se inclinó y sacó una botella de té de su bolsa, dándosela a Minerva antes de reclinarse en su silla. Misión fallida. Descubrí que Titania envió a alguien a espiar a Izuku y sus amigos, así que no tenía sentido vigilarla mientras ella revisa a mi hijo. Sin mencionar que un pajarito me dijo que realmente consiguió que un espíritu volara hasta aquí. Dejó escapar un suspiro y se reclinó en su silla, su cabeza inclinada hacia atrás para mirar el techo. Minerva miró a Ochako antes de mirar sus brazos vendados y apretar las manos en puños antes de relajarlos finalmente, sus hombros se hundieron mientras relajaba sus músculos. Deberíamos llamar a una reunión u una bebé terminemos las pepas antías. Que esas criaturas poseían múltiples de dones, H y Sashi. Midoriya asintió, golpeando sus rodillos contra sus rodillas. Tomando una respiración profunda, se inclinó hacia adelante y miró a Ochako, sus ojos parecieron escanearla por un momento antes de asentir. ¿Cómo adquiriste habilidades mágicas, jovencita? Tengo que imaginar que tiene algo que ver con mi hijo y cómo adquirió las suyas. ¿Ese tatuaje de búho en tu antebrazo un búho que habla? Ochako lo miró fijamente. Parecía analizarla de la misma manera que Deku había analizado su don después de verla usarlo. Tragó saliva con dificultad, desviando la mirada de él por un segundo para recomponerse antes de mirar hacia atrás con ojos entrecerrados. Podría preguntar lo mismo. Deku dijo que tienes un don de aliento de fuego, pero nunca he visto a alguien exhalar fuego así. Su sonrisa se hizo más profunda, lo que la sorprendió mientras miraba más allá de ella hacia la mujer de cabello blanco antes de encogerse de hombros e invocar su bastón, girándolo entre sus dedos mientras la miraba. Miró de reojo a Minerva antes de que ambas asintieran. Se inclinó hacia adelante, atrapando su bastón a mitad de giro, luego golpeó la base contra el suelo repetidamente antes de apoyar la cabeza en el mango. Justo. Como tú, cierto pájaro hizo un pacto conmigo. Perdóname por preguntar, pero no sé qué tan cerca estás de mi hijo. ¿Sabes el nombre de mi esposa?
Ochako ladeó la cabeza, sus ojos entrecerrados recuperaron lentamente su forma natural mientras lo miraba. Asintiendo, se deslizó hacia atrás en su cama, apoyando la espalda contra el marco de la cama. Midoriya asintió también, reclinándose en su silla con una sonrisa irónica en sus labios. Inko, ¿verdad? Midoriya cerró un ojo ligeramente mientras miraba al techo, su sonrisa se desvaneció por un momento antes de mirar de nuevo a su bastón. Con los ojos bajos, ella lo escuchó dejar escapar un suave suspiro. Así que ella no se lo dijo a Izuku, murmuró, apenas audible para Ochako. Sus ojos se dirigieron momentáneamente a Minerva, quien se retorció incómodamente mientras Midoriya hablaba de su esposa. Pero sí, Inko es mi esposa. El escudo de su familia era un fénix, un pájaro mítico en llamas que se quema hasta convertirse en cenizas cuando envejece para renacer, y, bueno, uno hizo un pacto conmigo. Te daría la historia completa, pero viene un representante de la rama japonesa de la Asociación de Héroes a hablar con todos los internos. Ochako se puso rígida. ¿Un representante de la Asociación de Héroes? Eso no podía ser bueno. Eso, junto con la decepción en la voz de Midoriya, la hizo preguntarse por qué un apellido de soltera podría ser tan importante. Sí, tú e Izuku aparentemente han captado la atención del nuevo vicepresidente. Izuku ganando un don de poder extremo después de años de ser sin don, y tú, alguien que ganó una nueva versión de su don no relacionada con su don real. Negó con la cabeza antes de sonreírle de nuevo. Bueno, supongo que estaba tan emocionada de poder valerme por mí misma contra Todoroki y dejó de hablar y miró sus manos, parpadeando lentamente entre respiraciones. No necesitaba que nadie supiera que sentía que le debía algo a Deku. Levantó la vista cuando escuchó a Midoriya soltar una risa suave. No te preocupes. Tengo un amigo vigilando la asociación de héroes. No vienen a interrogarlos a ustedes dos sobre sus dones. Están enviando a un representante de la rama local para dar una advertencia a todos los héroes en entrenamiento involucrados en el incidente de Osu. Ochako levantó las cejas. ¿Era este el resultado de lo que Deku había enviado como señal de socorro? ¿Eso o mi pelea contra esos monstruos anoche? Sus ojos se abrieron de golpe y se puso de pie, cayendo hacia atrás mientras su mundo giraba antes de rebotar ligeramente en el colchón. Negando con la cabeza e ignorando las expresiones de preocupación que Minerva y Midoriya llevaban, se obligó a ponerse de pie de nuevo, su mundo no giraba tan bruscamente esta vez. ¿Dónde están Deku y Todoroki? ¿Están bien? La oscuridad se acumuló en el borde de su visión cuando dio un paso, su visión se aclaró rápidamente, pero no antes de que se cayera hacia adelante. Sosteniendo sus brazos frente a su cara, jadeó al sentir una ráfaga de viento atraparla mientras caía hacia adelante. De verdad, deberías preocuparte un poco más por ti misma, Uraraka. Si te lastimas tratando de verlo, Midoriya solo se culpará a sí mismo. Antes de desmayarme, escuché a los médicos hablar sobre tu conmoción cerebral. Ve despacio si vas a insistir en caminar. Ochako sintió que el viento la levantaba de nuevo sobre sus pies y miró por encima del hombro a una Silpia con el ceño fruncido. La hada negó con la cabeza y dejó escapar un gemido, frotándose el hombro donde un vendaje estaba bien envuelto a su alrededor. La mujer se puso de pie y se estiró, haciendo un gesto a Ochako para que la siguiera. Bueno, escuché que vamos a ser reprendidos por salvar a la gente. Vamos a esperar con los demás, asumiendo que Midoriya se haya despertado de nuestro encuentro. Ella golpeó su pie antes de finalmente notar a Minerva y al mayor Midoriya. Ladeando la cabeza hacia Midoriya, parpadeó rápidamente antes de que una sonrisa se cruzara en sus labios. Eres el papá de Izuku Midoriya, ¿verdad? Ochako vio la suave sonrisa de Midoriya temblar, sus ojos de repente fríos y duros antes de suavizarse de nuevo. Se frotó la nuca y soltó una risa antes de asentir. Extendiendo un brazo, el aire brilló y un breve estallido de llamas hizo que Ochako desviara la mirada antes de que él estuviera sosteniendo un bastón similar al de Deku, aunque el color era completamente diferente, al igual que los grabados. Lo soy. ¿Quién eres tú? Sin embargo, bueno, tengo mis conjeturas, pero me las guardaré. Escuché que ayudaste a Izuku contra ese asesino de héroes, y te lo agradezco. No me imagino que haya sido fácil, especialmente para una criatura mágica como tú. Ochako dejó escapar una tos mientras la tensión en la habitación aumentaba lo suficiente como para cortarse con un cuchillo. Midoriya se giró hacia ella con los ojos suavizándose y volteó el bastón, extendiendo el mango hacia ella. Toma. Quieren que todos los involucrados en el incidente de Osu se reúnan en la sala de recuperación de los chicos. Aparentemente, el chico Ida está teniendo un poco de problemas para caminar en este momento, se excedió contra Stein.
Ochako tomó el bastón y sonrió a Midoriya, poniéndose de pie de forma inestable. Miró de reojo a Silpia, que miraba fijamente el bastón antes de negar con la cabeza. Vámonos. Minerva, ¿necesitas ayuda para llegar? Midoriya miró a Minerva, quien negó con la cabeza y salió de la habitación de inmediato. La sonrisa de Midoriya finalmente se desvaneció y la miró por un momento antes de suspirar y seguirla por la puerta. Están justo al final del pasillo, la última puerta a su izquierda antes del ascensor, dijo Midoriya mientras se iba. Ochako suspiró y comenzó a caminar hacia adelante. La oscuridad una vez más nubló su visión por un breve momento, su cuerpo se cayó hacia adelante mientras su visión se aclaraba, el bastón cayó lejos de ella mientras caía. Preparándose para torcer su cuerpo mientras golpeaba el suelo, dejó escapar un jadeo de sorpresa ya que el viento de Silpia la atrapó de nuevo. Bueno, no tiene sentido tratar de ocultar mi herencia ahora que el padre de Midoriya acaba de soltar lo que soy. Ochako miró a la hada, parpadeando rápidamente ante la repentina expresión de desánimo de la chica. Silpia caminó hacia adelante y agarró el otro brazo de Ochako antes de jalarlo alrededor de sus hombros. Aquí, apóyate en mí. Con el bastón y yo ayudando, no debería ser demasiado esfuerzo para ti. Te ves muy mal de la noche. Ochako se quedó mirando, Midoriya lo había soltado sin rodeos. Ochako miró al suelo mientras se apoyaba en Silpia y usaba el bastón para caminar lentamente hacia el final del pasillo. Deberías relajarte un poco. Estoy segura de que todos están preocupados por ti, una sonrisa suele ser suficiente para tranquilizar a la gente. Ochako miró a Silpia, y su cabello azabache parecía un poco más brillante a la luz del pasillo. La mujer mágica le dio una pequeña sonrisa antes de dejarla caer, un suspiro escapó de sus labios mientras avanzaban lentamente por el pasillo. Sé que sabes sobre mí. La expresión en tu rostro y el de Izuku Midoriya el día después de mi llegada lo delató. Ochako parpadeó antes de poner lo que esperaba que fuera una expresión de acero en su rostro mientras Silpia la miraba de nuevo. Para su sorpresa, la mujer que la ayudaba a caminar soltó una risita, sus mejillas se pusieron de un rojo brillante por un momento antes de que aparentemente se compusiera. Oh, no te pongas así. No estoy aquí a petición de mi madre. Estoy segura de que sabía que no tenía intención de hacer nada para ayudarla. Eso me lleva a mi siguiente punto. Ochako miró hacia adelante, esperando que Silpia continuara. El silencio entre ellas continuó mientras avanzaban por el largo pasillo. Finalmente, cuando llegaron a la mitad del camino hacia el final del pasillo, Silpia continuó. No es extrañamente conveniente que formaras un pacto con un familiar mágico justo después de que mostraste tu magia descontrolada, admitidamente poderosa, en esa pelea contra Todoroki. Ochako parpadeó mientras pensaba en lo que Silpia hablaba. Fue muy conveniente. El búho ni siquiera había discutido con su solicitud, de hecho, parecía sorprendido. Yo estaba tan desesperada por alcanzarlo que ni siquiera pensé en eso. Ochako miró al suelo, hablando consigo misma mientras dejaba que Silpia la guiara por el pasillo. Miró a Silpia, quien cerró los ojos y negó con la cabeza antes de dejar escapar un suave suspiro. Estoy segura de que también te dijo quién es mi madre. Dijo algo así como que te ha estado observando y que estés atenta a la hija de Titania, ¿verdad? Ochako asintió, Silpia no estaba lejos de lo que el búho le había dicho. De hecho, era bastante precisa. No te estoy pidiendo que confíes en mí. Pero tal vez deberías preguntarle al pájaro con el que hiciste un pacto que quiere realmente. Ochako sacudió a Silpia cuando estaban a punto de pasar la última puerta antes del ascensor, casi cayéndose hacia adelante al hacerlo. Oh, lo siento. Los muros de Silpia habían vuelto a levantarse, una suave sonrisa en su rostro mientras miraba la puerta. Lo siento, te explicaré más tarde. ¿Lista para ver cómo está Izuku Midoriya y recibir nuestra reprimenda? Ochako asintió, la tensión comenzó a instalarse mientras pensaba en lo que podría haberles pasado a Deku, Todoroki e Ida. Mirando los vendajes de Silpia, dejó escapar un suspiro. Si Silpia no estaba tan mal herida, entonces ellos tampoco deberían estarlo, ¿verdad? Ella cruzó el umbral y vio a Todoroki e Ida sentados mirando al padre de Deku y a la vendada Minerva. Los ojos de Todoroki se dirigieron hacia ella y una sonrisa preocupada se extendió por sus labios, mientras que Ida solo la miró por un momento antes de mirar hacia el suelo. Eso es raro, Ida nunca ha sido tímido, incluso, en el raro caso en que estropeó algo. Sus ojos escanearon lentamente el resto de la habitación, sus ojos se posaron en la única persona que todavía dormía. Ochako ladeó la cabeza cuando vio a Deku durmiendo. Ni siquiera parecía herido. Miró a Silpia, quien dejó escapar otro suspiro. Bien, supongo que yo también explicaré esto. Bueno, explicaré lo que sé.
Nuestro distinguido presidente de clase, que sigue las reglas, puede explicar lo que no estuve allí para ver. Silvia condujo a Ochako a un asiento y la sentó antes de sentarse a su lado. Ochako sintió que el bastón desaparecía de su agarre mientras el padre de Deku lo invocaba en su mano y miraba a Silvia con expectación. Ochako tragó saliva con dificultad al ver que el rostro ya decaído de ira cerraba los ojos y tomaba una respiración temblorosa antes de que Silvia comenzara a hablar. Así que yo estaba siguiendo a Izuku Midoriya. Thalía jadeó mientras el espíritu se retorcía en la jaula de luz en la que lo tenía atado actualmente. Sosteniendo su hoja destrozada en una mano, levantó una mano resplandeciente hacia el espíritu. Era fuerte, sí, pero era solo una sombra de lo que había sido cuando era de carne y hueso. Se tambaleó mientras la criatura se enfurecía contra su jaula, sacudiendo la misma isla sobre la que estaba parada en el alma de Izuku. Maldita cosa, vete ya. El chico no posee la clase de rabia que necesitarías para poseerlo de verdad, espectro. Gritó. La criatura se agitó y rebotó en la jaula. Había logrado contenerlo, a duras penas, durante poco más de 9 horas. Izuku no se había levantado de la cama a pesar de que su alma estaba siendo atacada, lo cual era motivo de preocupación, pero ella tenía que exorcizar esta cosa o destruirla antes de que causara daño a su alma. Lleno de rabia. Este chico está lleno de ira reprimida, ya sea que él o tú lo sepan, espectro. Libérame, la reina ha solicitado que lo ponga a prueba. Usar a ese tonto de Stein fue su prueba física, ahora es una prueba de su espíritu. Thalía entrecerró los ojos hacia el espíritu. ¿La reina, eh? Ella negó con la cabeza mientras la criatura se encendía, el rojo se filtraba de la jaula a su entorno. Dio un respingo cuando los ecos de los recuerdos se encendieron a su alrededor, y los tonos dorados y oscuros del alma de Izuku tenían imágenes que se retorcían lentamente en el fondo. Sus ojos se dirigieron, viendo varios recuerdos de Izuku desarrollándose a la vez mientras su alma lentamente tomaba un tono rojo más oscuro incluso en la mitad dorada de su alma. ¡Qué perdedor sin don! Ni siquiera merece sentarse en la misma habitación que tú, Bakugo. ¿Jugar con nosotros? Quiero decir, nadie te elegirá para su equipo, Deku. Thalía miró alrededor de los recuerdos que se desarrollaban en los tonos de rojo, distorsionando a las personas que Izuku estaba mirando en sus recuerdos. Sus ojos fueron atraídos hacia un recuerdo que parecía ignorar tanto al espíritu como al estado torrencial del alma de Izuku. Que eso es genial, cariño, no te vuelvas loco con ese rayo, ¿de acuerdo? Necesito descubrir qué hacer. Ella observó cómo el recuerdo destellaba y se agrietaba con una luz blanca cegadora antes de que la luz dorada de Izuku y su oscuridad surgieran a su alrededor y apenas lo volvieran a unir. Mostraba a Izuku mirando a una mujer cuyo rostro estaba agrietado y astillado en el recuerdo. Izuku se giró para mirar a Inko, y los ojos de Thalía se entrecerraron mientras la mujer de ojos amables desviaba la mirada de la de su hijo. Esta señorita te ayudará a aprender a usar tu don, Izuku. Solo déjala hacer su trabajo, cierra los ojos, cariño. Thalía dio un respingo cuando el recuerdo se agrietó, el daño comenzó a extenderse por un momento. Como el vidrio, las grietas en el recuerdo se astillaron hacia varios recuerdos, muchos de los cuales la oscuridad y la luz del alma de Izuku cosieron de nuevo. Sus ojos se dirigieron hacia el único recuerdo fracturado que podía ver. Me voy. No me asociaré con ese monstruo. Mi familia ya está decepcionada de mí por engendrar tal fracaso. Los ojos de Thalía se abrieron de golpe. El recuerdo del que ella y Amelinda habían sospechado. Miró al espíritu furioso, que todavía se retorcía dentro de su jaula. Volvió a mirar el recuerdo mientras el padre de Izuku repetía esa línea una y otra vez. De repente, la luz y la oscuridad surgieron alrededor del recuerdo, revelando docenas de otros recuerdos atados a él. Los recuerdos atados estaban mucho más agrietados y dañados que el que se repetía. La luz se volvió cegadoramente brillante mientras la oscuridad surgía sobre el recuerdo. Por un breve momento, perdió la mayoría de sus grietas, y la luz que emanaba del recuerdo superó al aura roja por un momento. Tengo que irme por un tiempo, Izuku. Tengo que ir a ayudar a algunas personas como lo hace Olmigas. Cuida a tu mamá hasta que regrese, ¿de acuerdo? Thalía miró el recuerdo cambiado, el padre de Izuku frotándose la cabeza antes de que el recuerdo se silenciara y las grietas se extendieran por el recuerdo de nuevo. La luz y la oscuridad alrededor del recuerdo se estremecieron antes de ser disipadas. Thalía miró fijamente el recuerdo mientras el aura roja crecía lentamente sobre él. Así que alguien alteró su memoria. Eso es magia muy específica. Incluso cuando estaba viva, solo unos pocos seres podían hacer eso. Incluso cuando estaba completa, no podía alterar tantos recuerdos.
Miró los recuerdos que se desvanecían, sus ojos se entrecerraron a medida que desaparecían mucho antes de que el aura roja cubriera por completo el recuerdo del padre de Izuku. Parece que ese recuerdo es el que mantiene el resto destrozado y encerrado. ¿Por qué alguien alteraría sus recuerdos a una edad tan joven, pero dejaría el resto en paz? Ella se volvió hacia el espíritu. Acercándose a la jaula, blandió su hoja, la magia de la luz reformando una versión de la hoja. Debes saber que, como otro espíritu, puedo disiparte para siempre. Vas a decirme por qué tu rabia descubrió esos recuerdos. Me dirás quién te envió yo. Ella tropezó mientras agitaba la jaula en la que lo tenía atrapado y toda la isla en la que estaba. El espíritu aumentó de tamaño mientras la jaula a su alrededor se hacía añicos. Ella cayó hacia atrás, rodando mientras golpeaba el suelo y saltaba de pie, su hoja de luz lista. ¿Qué importa? Una vez que posea a este chico, usaré el poder de este cuerpo para volver a la puerta y derrotar a nuestro alcaide. Talia miró a la criatura mientras cambiaba a una forma semi-humanoide y golpeaba el suelo, agrietando parte de la isla y enviando una ruptura por el costado de la casa de Izuku. Talia miró a la criatura mientras daba un paso hacia ella y formaba un hacha masiva con su aura, el aura oscureciéndose a un tono parecido a la sangre. Muere, espíritu inútil. Ella invocó un escudo de luz frente al arma de la criatura, lista para intentar desviar su golpe. El aura roja que se había estado filtrando lentamente sobre todo el alma de Izuku y la isla se hizo añicos de repente cuando 8 luces diferentes se dispararon alrededor de la isla, distrayendo tanto a Thalía como al espíritu con sus movimientos rápidos, cada luz disparándose hacia cada una de las casas casi completadas. De repente, toda la isla tembló y una luz dorada brilló desde una de las otras casas en el borde del alma de Izuku. El espíritu se estremeció y se apartó de Thalía para mirar la casa con una luz cegadora que brillaba por sus ventanas. ¿Qué clase de truco estás haciendo, espectro? Thalía tragó saliva mientras la puerta de la casa reformada comenzaba a temblar, el agua salía por debajo de la puerta, cayendo por el borde de la isla de Izuku. Thalía sostuvo una mano frente a ella y formó otro escudo mientras la puerta salía volando de sus bisagras y ráfagas visibles se estrellaban contra el espíritu, seguidas por un tsunami en miniatura que se estrellaba contra la criatura, arrancándole uno de sus brazos. ¿Qué? Si ese espectro no pudo contenerme, ¿qué eres? El espíritu bramó, vibrando la misma isla en la que estaban parados mientras crecía en tamaño para igualar la casa de Izuku. Thalía miró a través de su escudo, notando que el ataque ni siquiera había rozado su escudo. Un espíritu púrpura estaba parado en la entrada de la casa, una capa ondeando en el viento que salía de ella. Respóndeme. El espíritu de rabia chilló y recogió la puerta que lo había golpeado y la arrojó de vuelta al espíritu púrpura. Ella dio un paso adelante, sus ojos se entrecerraron mientras golpeaba la puerta hacia afuera de la isla con el dorso de su mano antes de echar su puño hacia atrás. El espíritu cargó hacia ella, balanceando su mano de hacha. La hacha, el aire mismo parecía rasgarse alrededor de la cabeza del hacha mientras se hundía hacia el espíritu púrpura. El espíritu, con una velocidad cegadora, esquivó a la izquierda y se lanzó hacia adelante mientras la cabeza del hacha se estrellaba contra el suelo a su lado. Una explosión combinada de agua, aire y luz salió del puño del espíritu púrpura. El espíritu de rabia se tambaleó hacia atrás mientras el aire y el agua infundidos de luz fluían a su alrededor, destrozándolo mientras intentaba retroceder del hechizo del espíritu púrpura. Poco a poco se desvaneció de una forma masiva a un pequeño orbe antes de que finalmente se desvaneciera en polvo rojo. Thalía se quedó mirando hacia donde había ido el espíritu antes de mirar de nuevo al espíritu púrpura que se estaba examinando a sí misma. El espectro púrpura comenzó a formarse por completo, su piel se volvió blanca. Su cabello fluía en mechones de negro azabache y un traje comenzó a formarse. De repente, dejó escapar un suspiro mientras se desestabilizaba y comenzaba a desvanecerse. Supongo que aún no está tan lejos, al menos pude detener lo que sea que haya sido esa cosa de la forma en que lo hice. El espíritu se giró para mirar a Thalía y le dio lo que Thalía solo podía suponer que era una sonrisa. Gracias por cuidarlo, realmente lo aprecio y estoy segura de que los demás también. Deberíamos poder conocernos pronto. El espíritu se convirtió en polvo mientras hablaba, y la niebla púrpura voló lentamente de vuelta a la casa de la que había explotado. La puerta de la casa reapareció y una luz púrpura brilló brevemente antes de dejar a Thalía sola en la isla destrozada. Izuku, ¿qué está pasando ahí afuera? Murmuró. Espíritus invadiendo su alma, otros espíritus defendiéndola. Él siendo capaz de acceder a todos los elementos y despertar el potencial mágico de otra persona. ¿En qué nos hemos metido a Melinda y yo?
Ella se giró y volvió a entrar en la casa mientras la isla comenzaba a repararse lentamente.